En el fútbol, muchas cosas extrañas ocurren. Por eso vamos a hablar hoy sobre algunos de los casos más polémicos, extraños y cuestionados en la historia del fútbol. Partidos con resultados inesperados, teorías de jugadores y situaciones que plantean preguntas sin respuesta. Aquí repasaremos estos hechos con fuentes y teniendo en cuenta el contexto deportivo. Para ponerlos en contexto, en el año 1967, Racing vivía el mejor momento de su historia. Había ganado la Copa Libertadores y luego se consagró campeón del mundo, venciendo al Celtic de Escocia en la final intercontinental disputada en Montevideo. Como dato, fue el primer club argentino en lograr un título internacional tan grande. Pero ese momento de gloria fue el inicio de una de las peores rachas que ha vivido un club grande en Argentina. Cuenta la leyenda que, tras esa conquista, hinchas de Independiente, el clásico rival de Racing, habrían ingresado al Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, en horas de la noche. El objetivo: enterrar 7 gatos bajo uno de los arcos. El propósito del rito: lanzar una maldición que condenara a Racing a 50 años sin títulos. Durante años nadie habló del tema, pero la maldición parecía real. Racing entró en una etapa de decadencia absoluta. No volvió a ser campeón. Vivió humillaciones, crisis económicas, problemas institucionales y descensos. En 1983, el club descendió por primera vez en su historia. Ya prácticamente el descenso de Racing a Muchastegui a los 29, ya pocos minutos después de esto. La maldición empezaba a tomar fuerza en el imaginario popular. A medida que los años pasaban y los títulos no llegaban, los rumores sobre la maldición se intensificaron. Fue entonces cuando la propia dirigencia empezó a tomar cartas en el asunto. Durante los años 90, Racing realizó excavaciones en el campo de juego para comprobar si la historia era cierta. Y lo increíble ocurrió. Encontraron 6 gatos enterrados bajo el césped. Pero uno faltaba. Intentaron romper la maldición con todo tipo de rituales. Incluso se organizó un exorcismo en 1998, con un sacerdote rociando agua bendita en todo el estadio. Y finalmente, en esa misma época, apareció el 7º gato, el último. Estaba escondido bajo una de las tribunas. A partir de ese momento, algo empezó a cambiar. En 2001, Racing volvió a ser campeón del fútbol argentino. Ganó el torneo Apertura, tras 35 años de sequía. Una hinchada que nunca abandonó al club celebró como si hubieran ganado el Mundial. La maldición supuestamente había terminado. En fin, ¿fue verdad la historia de los gatos muertos? ¿Una simple coincidencia o una mezcla de mito y realidad que terminó marcando a generaciones enteras? Lo cierto es que la leyenda de los 7 gatos sigue viva, no solo entre los hinchas de Racing, sino en todo el fútbol argentino. En marzo de 2012, desde Siria surge una acusación surrealista. Según la televisión estatal Al Dunya, las jugadas del FC Barcelona no eran solo deporte, eran códigos, mapas cifrados usados por los rebeldes para trazar rutas de contrabando de armas desde el Líbano hasta Homs, Deir al-Zor y más allá. En su reportaje, mostraban a Messi, Iniesta y Pedro como mensajeros que señalaban escondites y pasos fronterizos a través de sus pases y movimientos en el campo. La TV siria superpone un mapa en pantalla, un pase largo, un envío de armas, un zigzag de Messi, esquivar controles. El balón representa los cargamentos, decían. El mundo lo vio como una fábula de guerra, una conspiración extrema o apenas propaganda oficial. Avanzamos a febrero de 2014. Durante un partido crucial de Champions contra el Manchester City, se desata un nuevo capítulo. La cuenta oficial del Barça en Twitter es secuestrada. Un mensaje aparece: apreciados dirigentes del Barça,
No permitan que el dinero de Qatar los financie. Está manchado de sangre y de muerte. Luego un guiño cargado de acritud. Un hola especial al Real Madrid. Estos tweets incendiarios permanecieron menos de 20 minutos antes de ser borrados, y la cuenta fue recuperada con una breve disculpa oficial. El grupo detrás de esto es el Ejército Electrónico Sirio, o sea, activistas alineados con el régimen de Bashar al-Assad. Activos desde 2011, habían atacado antes a Forbes, NY Times e incluso perfiles vinculados con Obama, usando técnicas sofisticadas como spear phishing y modificaciones de registros DNS. ¿Pero por qué el Barça? El CEA acusó directamente al club por su patrocinio con Qatar Airways, considerándolo parte del dinero catarí manchado de sangre. La reacción del Barça fue mecánica. Borraron los mensajes, confirmaron haber sido víctimas de un ataque, pero no profundizaron en explicaciones ni en investigar. De fondo, quedó una pregunta flotando. ¿Es posible que un club de fútbol se convierta, sin saberlo, en mensajero de mensajes ocultos? ¿O todo esto fue una estrategia de propaganda del régimen sirio? En enero de 1986, el técnico Carlos Bilardo decidió preparar al equipo en la altura. Eligió Tilcara, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, como lugar de concentración. El propósito, aclimatarse para el Mundial en México. Durante esas semanas, el plantel, Maradona, Brown, Batista, Pumpido y compañía, visitó una pequeña capilla local donde se venera una imagen de la Virgen de Copacabana de Labra, ubicada en la quebrada de Punta Corral. Testigos como David Gordillo y Sara Vera relataron que al frente de esa imagen hicieron una promesa informal. Si salimos campeones del mundo, vamos a volver juntos para agradecerle. Argentina cumplió su objetivo. En junio de 1986 ganó la Copa del Mundo. Sin embargo, nunca regresaron a Tilcara. Para los habitantes del pueblo, esa omisión encendió la leyenda de la maldición de Tilcara. Desde entonces, la selección entró en una sequía de 36 años sin consagrarse mundialmente. En 2006, la AFA envió a una comitiva con una réplica del trofeo y una placa de agradecimiento a Tilcara, pero sin los campeones de 1986. Según el cura local, la promesa seguía no pagada. En 2011, exjugadores como Sergio Batista y José Luis Brown fueron de forma reservada a entregar una camiseta en el santuario, intentando cumplir la promesa de forma simbólica. Pero el momento más fuerte llegó en marzo de 2018. Un grupo de 8 campeones del 86, entre ellos Neri Pumpido, Oscar Garré y Julio Olárticoechea, viajaron a Tilcara, subieron la imagen de la copa para agradecer públicamente y cumplir por fin esa promesa de 32 años atrás. A mí me dicen que Diego no resistió. Ojo. A mí me dicen que Diego no resistió. Lastimosamente, en noviembre del 2020, la estrella más recordada de ese mundial, Diego Armando Maradona, había fallecido. Curiosamente, Argentina se convertía en campeón de la Copa América y luego de la finalísima. Y por si faltaba un capítulo, en diciembre de 2022, cuando Argentina vuelve a ganar la Copa del Mundo en Qatar, en Tilcara se realizó una procesión con la imagen de la Virgen, y el pueblo celebró. Decían que el equipo había cumplido, al fin, la promesa espiritual invertida en 1986. Fue una simple coincidencia que, tras la muerte de Maradona en 2020, Argentina finalmente rompiera la maldición y se consagrara campeona del mundo 2 años después. En las calles de Münster, minutos antes del histórico partido Alemania versus Brasil en las semifinales del Mundial 2014, un equipo del canal Easy German grababa reacciones espontáneas. Entre la multitud apareció un joven con una pizza en una mano, caminando como si nada. Cuando le preguntaron por el resultado, respondió con total naturalidad:
Hey, können wir dich ganz kurz was fragen? Ja, Ganz kurz. Ja. Wie bereitest du dich aufs Spiel vor? Ich trinke ein paar Bier Und Pizza. und Pizza essen. Wo glaubst du, dass wir die Brasilianer gleich schlagen? Hallo, ja, ich denke doch, ne? Mit wie viel? Das wird ein knackiges 7:1 für uns. 7-1. 7-1 for Brazil, yeah, true. Dankeschön. Which time the game had gone. It was gone away from Brazil in the opening half an hour with Muller and Klopp. Horas después, Alemania goleó 7-1 a Brasil en el Mineirao. El vídeo explotó en redes. Muchos lo bautizaron el Nostradamus de Münster, asombrados por esa predicción casual que se convirtió en realidad. En fin, ¿fue pura casualidad? ¿Un golpe de intuición futbolera? ¿O ese chico con una pizza en la mano tenía una conexión inexplicable con lo que estaba por pasar? ¿O era un viajero del tiempo o solo fue un video actuado? En los últimos meses, una voz recurrente ha emergido en redes. ¿Lamine Yamal tiene realmente 17 años o es mucho mayor? Muchos especulan que su año de nacimiento no es 2007, sino incluso 2005 o 2004. Una diferencia que cambiaría su narrativa. Según la ficha oficial del FC Barcelona, Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España. Con todo el respaldo institucional, el club y la RFEF inscribieron su fecha en documentos formales. Además, plataformas como Transfermarkt y Wikipedia coinciden en ese dato. Aún así, en foros y redes sociales reaparecieron capturas de supuestos documentos antiguos donde aparece una fecha anterior. Un recorte presuntamente de 2015 que lo mostraría como 10 años, lo que implicaría que hoy tendría al menos 20 o más. Esta versión ganó fuerza en medios digitales sensacionalistas. En foros, muchos cuestionan con sarcasmo el rumor. Este chico parece tener 20 años, pero no presentan pruebas nuevas. Otros, en cambio, replican evidencia de su nacimiento en 2007, fotos familiares, felicitaciones por su cumpleaños e incluso datos de UNICEF que lo muestran siendo bebé al lado de Messi. El propio Yamal ha respondido con suavidad en una conferencia. Mientras gane, no pueden decirme nada, internacionalmente interpretado como una forma de responder con humildad y dejar que las actuaciones hablen por él. En resumen, la información oficial, contrastada y consistente, indica que Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007, por lo que actualmente tiene 17 años, cumpliendo 18 en pocas semanas. Los rumores de que tenga 20 o más carecen de sustento y surgen de malas interpretaciones o ediciones erróneas de recortes antiguos. Conclusión: la teoría de que Yamal es mayor que su edad real solo es una teoría absurda creada por algunos haters de El Jugador. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más polémicos del fútbol peruano reciente. Un resultado escandaloso, una denuncia formal y muchas sospechas sin resolver. Para ponerlos en contexto, el 27 de septiembre del año 2023 se disputó la última fecha del torneo regular de la Liga 2 de Perú. El equipo de los Chancas, con sede en Andahuaylas, enfrentaba a Pirata FC, club de Chiclayo. El resultado fue histórico, 11-0. Sí, 11-0. ¿Y por qué los Chancas hicieron esa goleada? Porque estaban en la pelea directa por el segundo lugar de la tabla, que otorgaba acceso directo a las semifinales del torneo de ascenso. O sea, el resultado no solo fue escandaloso, fue clave para sus aspiraciones deportivas. Pero lo verdaderamente extraño vino al finalizar el partido. Apenas terminado el partido, Pirata FC publicó un comunicado oficial dirigido a la Federación Peruana de Fútbol y a SAFAP.
el gremio de futbolistas profesionales. En ese documento, el club denunciaba posibles irregularidades, señalando que el partido había sido vulnerado en su desarrollo. Según Pirata FC, el resultado era abultado y sospechoso, y estaba influenciado por posibles apuestas ilegales, errores arbitrales intencionales y comportamientos atípicos en el equipo rival. Textualmente, escribieron: solicitamos una investigación urgente. Lo que ocurrió hoy no responde al normal desarrollo de un partido de fútbol profesional. Pero lo más importante, ¿quiénes son estos equipos? Los Chancas es un equipo fundado en 2016, que ha venido creciendo en el fútbol peruano y que para ese momento buscaba el ascenso a la Liga 1. Por otro lado, Pirata FC tuvo una breve aparición en Primera División en 2019, pero en 2023 ocupaba posiciones bajas en Liga 2 y venía arrastrando problemas internos. El comunicado de Pirata FC se difundió rápidamente por los medios. Portales como Depor, La República, ATV y Trome publicaron la noticia. Muchos aficionados señalaron en redes sociales que algunos goles parecían errores forzados, y surgió la sospecha de que se trataba de un partido arreglado para beneficiar apuestas. Pero nosotros no podemos comprobar esto con nuestros propios ojos porque el video del partido es Lost Media. No se pudo encontrar nada. Solo hay algunas fotos del partido y una narración de radio que encontré. Algunos incluso se preguntaron si los propios jugadores estaban involucrados. Pirata FC, en su comunicado, pedía a la FPF y a los clubes del país unirse para erradicar la corrupción en el fútbol nacional. Pero en fin, actualmente los Chancas están en el puesto 13 en la Primera División de Perú y el Pirata FC está último en su grupo en la Segunda División del Perú. Un caso que da mucho de hablar y que no es mencionado en canales de fútbol. Que yo sepa tampoco fue mencionado en canales de fútbol peruano. Para ponerlos en contexto, en agosto de 2022 estalló el escándalo que sacudió al mundo del fútbol. Matías Pogba, hermano mayor del jugador Paul Pogba, aparecía en redes acusando a su hermano de haber recurrido a brujería profesional para perjudicar a otros jugadores, en especial a Kylian Mbappé, su compañero de selección. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba y de Rafaela Pimenta, son avocate, son ami. Según Matías, Pogba habría contratado a un marabut, en simples palabras, un brujo africano, pagando más de 70.000 euros al mes por rituales mágicos destinados a influir partidos como la final de la Euro 2016 y el Mundial 2018. Incluso mencionó que una nube de mariposas en el Stade de France fue una señal de esos rituales. La acusación subió al siguiente nivel. Matías sostuvo que el objetivo principal era neutralizar a Mbappé, ya que Paul lo veía como una amenaza dentro del equipo. Sin embargo, Pogba y su entorno negaron todo rotundamente. Afirmaron que se trataba de un intento de extorsión por 13 millones de euros, con amenazas, encapuchados y armas involucradas. La investigación judicial confirmó que Matías y otros 5 fueron detenidos y procesados por extorsión y asociación criminal, y que Pogba había pagado inicialmente 100.000 euros para calmar la situación. Lo más sorprendente llegó el 19 de diciembre de 2024, cuando un tribunal de París condenó a Matías a 3 años de prisión, de los cuales 2 quedaron suspendidos. Además de una multa de 20.000 euros, también fue sentenciado Rujdein K., que supuestamente era el instigador principal detrás del plan de extorsión a Paul Pogba. Lo curioso, durante el juicio no se presentó ninguna prueba del brujo ni del ritual. Las teorías quedaron como una pieza del relato de Matías sin respaldo legal. En fin, ¿crees que Paul Pogba usó realmente brujería para mantener su estatus, o todo fue una elaborada trampa familiar para chantajearlo y arruinarlo?
¿Por qué Johan Cruyff no jugó el Mundial de Argentina en 1978? Durante años se especuló con razones políticas. El boicot a la dictadura, roces con Adidas o un retiro voluntario. Pero en 2008, Cruyff rompió el silencio y reveló una verdad sombría. Hubo un intento de secuestro en su propia casa en Barcelona a finales de 1970. Aquel día, varios delincuentes entraron a la casa apuntando. Ataron a Cruyff y a su esposa frente a sus hijos. Me pusieron en la cabeza, me ataron a mi esposa, los niños estaban allí mismo, rememoró el astro en una entrevista en Catalunya Radio. Tras pedir ayuda, la policía llegó y frustró el secuestro, pero el trauma ya estaba firmado en la familia. Durante los 4 meses siguientes, la policía custodió su casa y un guardaespaldas acompañó a los niños al colegio. Todo eso cambia tu visión de la vida. Para jugar un mundial, debes estar al 200%. Hay momentos en que lo importante está en otro lado, explicó Cruyff. La violencia traumática alteró su mentalidad. No había lugar para la gloria deportiva cuando pensaba en la seguridad de sus hijos. Fue el momento de parar esto. No podía jugar un mundial después de esta experiencia. Durante décadas, los medios hablaron de su postura ideológica, su supuesta resistencia al régimen militar argentino o problemas comerciales. Pero él mismo lo desmintió. Su ausencia fue solo por proteger a su familia. Protagonista o no, Países Bajos llegó nuevamente a la final en 1978, derrocando enemigos menores en el camino. Pero sin Cruyff, no pudieron superar a la Argentina local y cayeron 3-1. ¿Habría sido diferente con su presencia? En fin, ¿crees que, sin ese secuestro, Holanda habría levantado la copa en 1978? ¿O hay cosas que ni el talento más brillante puede cambiar? La historia parte de la gala del Balón de Oro. Richarlison, compañero de Vinicius Jr. en la selección brasileña. En las redes sociales, Richarlison advirtió que algo malo va a pasar si Vinicius no ganaba. En inglés dijo, "Shit is gonna go down." France Football winner is Rodri. Poco después, Manchester City, el club de Rodri, sufrió una racha inesperada, perdió 5 partidos consecutivos tras la ceremonia, incluyendo 2 derrotas ante el Tottenham de Richarlison. Estos hechos reales alimentaron la idea de una supuesta maldición lanzada por Richarlison. A modo de curiosidad, Richarlison celebra sus goles imitando un ave, su famoso baile de la paloma, lo que dio pie a rumores sobre equipos con pájaros en su escudo triunfando como dato. Esta temporada fue conocida como el Año de las Aves. También Rodri, tras ganar el Balón de Oro, sufrió una lesión. En septiembre de 2024, quedando fuera el resto de la temporada. Sin embargo, la teoría viral suma otros sucesos extraños, supuestamente ocurridos después. PSG campeón de Champions, Crystal Palace campeón de Liga, Tottenham campeón tras años de espera, Platense campeón en Argentina, Harry Kane rompe su maldición, Ousmane Dembélé favorito al Balón de Oro y Portugal campeón de Nations League 2025, después de varios años sin ganar un título, y como mención honorífica Bologna fue campeón de Copa Italia 2025. Es cierto que el Bologna ganó la Copa Italia 2025 al vencer al Milan 1-0 en la final. Fue el tercer título de Copa Italia del club. Platense campeón argentino. Efectivamente, el Club Atlético Platense se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Argentina, el primer título de su historia tras 120 años. Portugal campeón de Nations League 2025. La selección de Portugal venció a España en la final de la UEFA Nations League 2025 en penales, obteniendo así el título. Fue su segundo trofeo en esa competición. Antony, el brasileño meme, renace en el Betis. También verdadero es que Antony, extremo brasileño que fue muy criticado en el United,
recuperó su nivel en el Real Betis. Después de su cesión, allí sumó varias asistencias y goles, describiéndose su etapa en Sevilla como un renacimiento profesional. En resumen, la teoría de Richarlison combina hechos reales, su declaración tras el Balón de Oro y la caída del City en noviembre de 2024, con una serie de coincidencias imaginarias. Varios de los elementos extraños señalados coinciden con hechos verdaderos. Boloña, campeón de Copa; Platense, campeón argentino; Portugal, campeón de Nations League; mejoría de Anthony. Pero no hay evidencia de maldición alguna. En fin, en realidad, Richarlison sabía algo que nosotros no sabemos, o solo fue una coincidencia que el festejo de Richarlison sea imitando a un ave y que casualmente este año los equipos que tienen aves en sus escudos levantaron un título esta temporada. En junio de 1978, el mundo enfocó todas sus miradas en Argentina. El país anfitrión del Mundial de Fútbol recibía con los brazos abiertos a miles de aficionados, mientras sus estadios vibraban con los cánticos, los goles y la pasión. Pero detrás de los festejos se escondía una realidad brutal, una maquinaria de represión, miedo y silencio. El Mundial 78 no fue solo una competencia deportiva, fue, para muchos, una sofisticada cortina de humo. Desde 1976, Argentina vivía bajo una feroz dictadura militar. El gobierno de facto, liderado por Jorge Rafael Videla, instauró un régimen de terror, secuestros sistemáticos, torturas, desapariciones forzadas. Se estima que hasta 30.000 personas fueron víctimas de la represión estatal. Centros clandestinos de detención funcionaban a plena actividad, incluso a metros de los estadios mundialistas. Uno de los ejemplos más escalofriantes fue la ESMA, ubicada frente al Estadio Monumental, donde torturaban prisioneros mientras a pocos metros se celebraban goles. La Junta Militar vio en el Mundial una oportunidad estratégica, mostrarle al mundo una Argentina moderna y ordenada, y así lavar su imagen internacional. El gobierno invirtió millones en infraestructura, no solo deportiva, sino también mediática. Emisoras de televisión fueron instaladas especialmente para transmitir una versión maquillada del país. El eslogan "Los argentinos somos derechos y humanos" apareció en 250.000 stickers, distribuidos para simular un apoyo popular, que en realidad había sido silenciado a punta de fusil. La manipulación no fue solo hacia el exterior. Internamente, la prensa nacional replicaba el discurso oficial sin cuestionar. El periodista Dante Panzeri fue uno de los pocos que se atrevió a criticar los excesivos gastos y la censura, pero murió misteriosamente antes del torneo. En contraste, figuras como José María Muñoz se convirtieron en voceros de la dictadura, proclamando por radio frases como "aquí no pasa nada", mientras miles de familias buscaban a sus desaparecidos. El control social también se ejerció a nivel visual. El régimen limpió las zonas cercanas a los estadios, desplazando a miles de personas de barrios humildes. Villas enteras fueron demolidas para dar paso a plazas, avenidas y carteles publicitarios. Todo para crear una postal artificial, una Argentina impecable y en orden, diseñada para la cámara extranjera. Sin embargo, en el exterior muchos no se tragaron el espectáculo. En Europa surgió un movimiento de boicot contra el Mundial. El Comité Cova lideró protestas, produjo vídeos y carteles satíricos como "Videla color" y denunció ante la opinión pública los crímenes del régimen. Aunque el torneo no se canceló, estas manifestaciones ayudaron a visibilizar la violencia estatal que Argentina intentaba ocultar. Uno de los episodios más polémicos del Mundial fue el partido entre Argentina y Perú, que terminó con un sospechoso 6-0 a favor del equipo local, resultado que le permitió a Argentina clasificar a la siguiente ronda. Se ha especulado durante décadas que ese resultado fue producto de presiones políticas, pactos entre dictaduras latinoamericanas, enmarcadas en el siniestro Plan Cóndor, e incluso sobornos. Aunque nunca se probó oficialmente, el mito persiste como parte de las sombras que cubren ese torneo.
El Mundial de 1978 fue una gran fiesta futbolera, sí, pero también fue un escenario cuidadosamente construido por una dictadura para legitimar su poder, distraer a la población y ocultar sus crímenes. Cada gol, cada bandera, cada celebración sirvieron como piezas de una cortina de humo diseñada para engañar al mundo. Bueno, gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta, comenta en la caja de comentarios y suscríbete al canal para más vídeos. Por cierto, y para finalizar, sigue mi cuenta de TikTok que pronto subiré vídeos en esa plataforma. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós y gracias por ver.